주여 아래 또 떠무니 todo maritamae. Dice así la palabra del Señor, hermanos míos. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros y como buen Padre tú nos enseñas, nos corriges, nos muestra el camino por el cual debemos andar. Gracias Dios porque hoy podemos honrar tu nombre, podemos alabar tu santo nombre en este día que tú apartaste. Te agradecemos Dios por este tiempo de reflexión sobre tus palabras y como dice el mismo Santiago, ayúdanos a ser hacedores de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ya estamos entrando a la carta de Santiago. Y cuando leía este texto, lo primero que se me pasó por la cabeza, un recuerdo, que un día se me acercó unos hermanos cristianos inmigrantes que venían en calidad de refugiados. Y ellos me contaban su drama, que fueron secuestrados, mataron a sus hijos, que balearon su casa y tuvieron que escapar y dejar todo allá en Venezuela. Y yo recordaba esa conversación que tuve con ellos y lo primero que pensé es, ¿qué les digo? ¿Cómo los aconsejo? Seguramente te ha pasado a ti. De cómo le aconsejo a esta persona que está pasando por momentos difíciles. Y aquí Santiago comienza a animar a estos creyentes que estaban pasando por situaciones muy difíciles a causa de su fe. Estaban siendo perseguidos. Y estos hermanos necesitaban palabras, sabias palabras basadas en las verdades de Jesucristo para enfrentar su día a día. Mismas palabras que necesitamos nosotros hoy para llevar una vida que glorifica a Dios en todo momento y en todo lugar. En los momentos difíciles como en los momentos felices. En los momentos cuando somos muchas veces confundidos. Cuando nuestro orgullo y nuestro pecado nos vuelve ciegos. Por nuestra falta de integridad en nuestras vidas. Necesitamos palabras basadas en las Escrituras. Y Santiago, en eso Santiago es muy bueno. Porque Santiago tiene mucha referencia al Antiguo Testamento y Santiago tiene mucha referencia también a las enseñanzas de Jesús. Entonces, mientras vayamos leyendo la carta de Santiago los próximos domingos, ustedes van a hacer ese link. Pero Jesús también dijo esto. Jesús lo dijo. Lo dice muy bien el Antiguo Testamento. Entonces, Santiago en ese sentido es bastante judío. Santiago comienza entonces de los versículos 2 al 11 con la sabiduría. La importancia de vivir vidas sabias. Es lo primero que Santiago aconseja a estos hermanos que estaban pasando por momentos difíciles. La primera urgencia de Santiago es que el creyente, sus lectores, deben saber de que Dios les da sabiduría para vivir. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes. Es lo que yo quiero decirles a ustedes.
Y el Señor nos quiere decir a nosotros: yo les doy sabiduría para que ustedes puedan vivir de una manera adecuada. Así que yo quiero reflexionar en 3 ideas que Santiago nos muestra de cómo Dios nos da sabiduría para vivir. Lo primero que quiero compartir con ustedes está desde el versículo 2 al versículo 4. Si me acompañan, dice así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. El primer punto a tratar de Santiago tiene que ver con el sufrimiento. Tiene que ver con el sufrimiento que estaban pasando sus lectores. Y el primer consejo que le da Santiago es, como dice la versión 60, tengan sumo gozo. Y esto es interesante, porque Santiago no es estos típicos pastores charlatanes que siempre da palabras como en modo automático, que dice Dios te acompañe y tienes que orar mucho, y desconoce la realidad de sus ovejas. Santiago es bastante pastoral, es bastante práctico, es cosa de leer toda la carta. Y lo primero que Santiago dice es que ustedes deben gozarse. Y es algo que Pablo, es algo que Pedro también siempre anima a sus oyentes. Pero como les decía, Santiago se basa mucho en Jesús, en las palabras de Jesús. Y recuerden la última bienaventuranza, que dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Alégrense, llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Me gusta bastante este pasaje en el sentido de que Jesús no se olvida en el mundo en que tú vives. Jesús sabe que tú vas a pasar por momentos difíciles. Jesús sabe de que tú vas a pasar momentos de persecución por tu fe. Jesús sabe que tú vas a ser insultado a causa de tu fe. Y es lo que Santiago le está recordando a estos lectores. Recuerden las palabras de Jesús. Por lo tanto, ustedes deben alegrarse, deben llenarse de júbilo. Tienen que estar llenos de gozo. Por lo tanto, para el creyente, el gozo es algo serio. El gozo es algo serio. Porque el gozo que debe desear el cristiano siempre va en pos de Jesús. Por eso es serio. Por lo tanto, Santiago no sugiere simplemente una sonrisa de oreja a oreja. Santiago no está sugiriendo que tú debes tirar chistes para escapar de la realidad, subir algunos memes. Jesús, lo que Santiago está diciendo, tampoco está diciendo, que tú nunca vas a pasar momentos de tristeza. Santiago quiere que los creyentes avancen en una dirección a una fe madura y estable. Por lo tanto, el sumo gozo que Santiago está diciendo es importante. ¿Sabes por qué? Porque lo que Santiago está diciendo es que las pruebas deberían verse como una oportunidad para experimentar el gozo genuino. Santiago está diciendo eso. Las pruebas que ustedes están pasando deben verla como una oportunidad para experimentar un gozo genuino. Tenemos días difíciles. Tenemos y vivimos situaciones muy angustiosas. Dios nos pone a prueba muchas veces. Lo que Santiago está diciendo y el Señor nos dice a cada uno de nosotros, que sea cual sea la situación que tú estás viviendo, sea cual sea la situación que tú estás experimentando en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, tienes que verla como causa de gozo. Porque el cristiano ve la mano de Dios en todos los ámbitos de su vida, en todos los ámbitos. No solamente en los momentos de felicidad, no solamente en los momentos en que Dios responde tu oración, sino también en las pruebas, de que las manos de Dios están ahí. Y lo que nosotros tenemos que pedir ayuda a nuestro Señor Jesucristo es que nuestras manos estén en sus manos. Porque el cristiano ve la mano de Dios en todo momento. Pero ¿por qué debemos gozarnos?
Santiago dice, porque sabemos que Dios usa las pruebas, de que nada es casualidad, de que todo viene de la mano de Dios y que eso a ti debe llevarte a tener un gozo y a tener confianza en Él, de que Él tiene el control de cada situación. Santiago dice que las pruebas es para fortalecer, ¿qué cosa? Tu fe. Y esa es la respuesta de Santiago, quizás a la pregunta que tú te estás haciendo, de por qué debemos gozarnos. Seguramente los hermanos de aquel tiempo también se preguntaban, ¿por qué debemos gozarnos? Y Santiago responde en los versículos 3 y 4, porque las pruebas fortalecen, perfeccionan nuestra fe. Porque la palabra que utiliza Santiago es una palabra que utiliza Pedro y 2 veces en el Antiguo Testamento. Y cuando Pedro la utiliza, se está refiriendo al resultado de haber pasado por la prueba. Y cuando el Antiguo Testamento utiliza esta palabra, es un proceso de refinar oro, de refinar la plata. Y ese es el sentido que Santiago está utilizando esta palabra. Santiago le está diciendo a sus oyentes, las dificultades de la vida son para refinar nuestra fe, haciéndola pasar por el crisol del sufrimiento, para quemar toda impureza, y así se puede convertir en una fe pura y genuina. Esa es la idea que tiene Santiago. Por eso la pregunta que debemos hacernos es, ¿de qué manera estamos enfrentando los momentos difíciles? ¿Como alguien que sabe, como dice Santiago, que Dios está detrás de cada prueba, o como alguien que no? Para Santiago, las pruebas de estos hermanos son importantes cuando son bien interpretadas, cuando son entendidas según la voluntad de Dios. Porque Santiago está diciendo algo bastante interesante, de que las pruebas no tan solo pulen nuestra fe, de que no tan solo saca toda impureza. Santiago también está diciendo que las pruebas produce, es lo que dice el texto, ¿no? Produce, ¿qué cosa? Constancia. Produce perseverancia. Es algo que vemos en todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento siempre enfatiza el cultivar la perseverancia en los momentos de dificultad. Y Santiago no está negando lo que dice Pedro, lo que dice Pablo. Todo lo contrario, Santiago está complementando estas ideas. Santiago nos está diciendo de que las pruebas producen esta cualidad de paciencia, de constancia. Y esta es una palabra también muy rica en todas las Escrituras. Porque Santiago, como les decía en un principio, utiliza mucho el Antiguo Testamento. Y la palabra que utiliza Santiago es hipomone. Y es una palabra que si tú la ves en el Antiguo Testamento, siempre la vas a ver en el contexto en que el pueblo de Dios, muchas veces pasando por momentos de angustia, muchas veces pasando por momentos de oposición, recurren a Dios. Tú vas a ver en Isaías, por ejemplo, en cómo ellos recurren al Dios de la alianza, en quien ellos pueden confiar. Tú vas a ver en Habacuc, en cómo el pueblo de Israel recurren al Dios del pacto, de que los liberará para el día final. Y toda esta palabra en el Antiguo Testamento, siempre el énfasis no está en el ser humano. Está en el poder y en la fidelidad de Dios. Jesús también utiliza esta palabra. Y también es las veces que utiliza Santiago esta palabra, tiene que ver con una característica del verdadero creyente. Pablo utiliza esta palabra también como una actitud cristiana, que soporta el sufrimiento, que produce buenas obras. Pablo en Romanos nos muestra que la aflicción produce perseverancia y la perseverancia produce carácter en el creyente. El autor de Hebreos también utiliza esta palabra y le dice que los cristianos deben siempre poner sus ojos en Cristo, quien a su vez soportó la cruz. Juan en Apocalipsis utiliza esta misma palabra para decir, ustedes que están sufriendo persecuciones deben poner y esperar en Jesús. Deben soportar el sufrimiento y la persecución. Por lo tanto, el desafío de Santiago, ¿cuál es? Es que tú y yo,
cristianos, podamos perseverar siempre mirando a Jesús, quien es el autor y perfeccionador de tu fe. El cristiano confía de que en Dios vendrá la ayuda, vendrá el auxilio, vendrá la fuerza y vendrá el consuelo. Santiago les dice, gócense ustedes, porque ustedes saben a quién recurrir, que es Dios. Le está diciendo, gócense, queridos hermanos, porque Santiago sabe de que Dios siempre responde a la fe y Él provee todos los medios necesarios para superar las distintas pruebas que podamos estar pasando. Persevera durante tus dificultades, porque Santiago ve la perseverancia como un medio para alcanzar un fin, como dice Santiago, que apunta a la obra que Dios ha comenzado en ti. Esta será llevada a su culminación. Y Santiago dice, llegarás a ser, ¿qué cosa? Perfectos e íntegros. Y el íntegro no es una persona que no peca. La idea de Santiago con una persona íntegra es alguien que refleja el carácter de un verdadero cristiano. Es alguien que refleja los principios cristianos. Y solamente alguien que vive de manera sabia en los momentos de dificultad va a poder reflejar esa integridad. Santiago no quiere que tú llegues a un estándar inalcanzable, sino más bien Santiago quiere que tú y yo seamos íntegros, personas con una lealtad y devoción a Dios, aún en los momentos difíciles. Porque el gozo de las pruebas, hermanos, nos muestra en quién estamos descansando y sobre quién está nuestra fe. Si tú no te estás gozando, la pregunta es, ¿sobre quién estoy descansando entonces? Porque si estás descansando sobre tu fuerza, jamás vas a poder gozarte. Es interesante lo que está diciendo Santiago. Estamos pasando por momentos difíciles, sí. Si yo preguntara que levante la mano el que está pasando por momentos difíciles, seguramente todos levantaríamos las manos. ¿Cómo la estamos enfrentando? Lo segundo que quiero compartir con ustedes, luego de que en estos versículos nos muestra que necesitamos sabiduría para entender el sentido de las pruebas. Lo segundo está del versículo 5 al versículo 8. Permítanme leer. Dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídesela a Dios, y Él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Quien es así es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es que la sabiduría que Dios nos da nos sirve para entender nuestra necesidad. La sabiduría que Dios da nos sirve para entender nuestra necesidad. Fíjense lo que Santiago está diciendo. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué está diciendo Santiago? De que ustedes necesitan sabiduría para enfrentar los momentos difíciles. Santiago arregla esta frase y dice, si alguno de ustedes, claro, porque Santiago quiere que uno se examine. Santiago quiere que uno se examine y reconozca su necesidad de que le falta sabiduría. Porque la sabiduría no nace en el hombre, es de Dios. Proverbios capítulo 2 dice eso, que la sabiduría no está en ti, no está en mí, no está en lo que tú lees, no está en tu profesión, no está en tu cartón, está en Dios. Por eso Santiago dice, si a ustedes les falta sabiduría, ¿a dónde debemos ir? A Dios. Pero Santiago, fíjense, que Santiago está diciendo, reconozcan su necesidad. ¿Sabes por qué debemos reconocer nuestra necesidad? Porque tú y yo creemos que tenemos todo bajo control.
Porque tú y yo estamos acostumbrados a resolver nuestros problemas a nuestra manera, con nuestras fuerzas, con nuestra decisión. Y que nadie se intrometa, que nadie se meta, ni nada ni nadie se meta. Y si estoy mal, mala pata. No importa, soy orgulloso y tengo que continuar. Y lo que Santiago está diciendo, que tú debes superar el orgullo y admitir que necesitas sabiduría. Porque como les decía, la sabiduría no está en ti, le pertenece a Dios. Es una virtud divina. Y cualquiera que admite la necesidad de sabiduría debe ir a Dios y pedírsela. Las dificultades están con nosotros, vienen a nosotros. Y es en ese momento en que Santiago nos dice, ustedes deben pedir sabiduría, dejen su orgullo atrás y comiencen a depender de Dios. ¿Y qué es la sabiduría según la Biblia? La sabiduría es el medio por el que los rectos pueden discernir y llevar a cabo la voluntad de Dios. Tú puedes tener conocimiento, pero no tener sabiduría. La sabiduría jamás va sin conocimiento. Por lo tanto, hermanos, el conocimiento es saber cuál es la verdad, pero la sabiduría me dice a mí qué hacer con esa verdad. Y esto es lo que necesitaban los hermanos dispersos. Conocían las enseñanzas de Jesús, recordaban las palabras de Jesús. Pero ¿qué hago con eso? Y Santiago les dice, pidan sabiduría, para que todo lo que ustedes conocen pueden aplicarla, pueden llevarlo en su día a día. Por lo tanto, la sabiduría hace que todo lo que está en tu cabeza puede impactar tu vida. Por lo tanto, la sabiduría va asociada a entender los propósitos y el plan de Dios y vivir conforme a ellos. Tú y yo necesitamos sabiduría para gestionar las pruebas, porque con la sabiduría podemos tener una visión clara según la perspectiva de Dios. Con sabiduría percibimos lo que el mundo denomina infortunio como una oportunidad para que Dios haga su propósito en nosotros y se cumpla. Así que esta es la urgencia de Santiago para nosotros. Vayamos a Dios pidiendo ayuda, porque la solución de los problemas jamás va a estar en ti, sino siempre en Dios. La solución a los problemas jamás va a estar en ti. Santiago dice, ¿por qué debemos ir a Dios? Porque Él es generoso. Y les recuerda las palabras de Jesús, que Jesús dijo, pidan y se les dará. Jesús dijo, cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y así será glorificado el Padre. Recuerda, hermanos, que la preocupación de Santiago, ¿cuál es? La integridad espiritual del creyente. Por lo tanto, Santiago con estas palabras está enfatizando de que Dios está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos para poder agradarle a Él, aún en los momentos difíciles. Así que por eso las palabras sin reproche que dice Santiago encajan muy bien. Porque cuando le pedimos a Dios sabiduría, no debemos tener miedo de que Él va a manifestar un desagrado o de que Él va a expresar algún reproche, no como nosotros. Cuando le decimos a nuestros hijos, no hagas esto, y vienen y lo hacen y se equivocan, ¿nosotros qué le decimos? Te lo dije. Es más, no te voy a ayudar. Santiago está diciendo, pídanle sabiduría a Dios, y Él se las va a dar, sin reproche. Por lo tanto, el desafío de parte del creyente, al ver que Dios está abierto a darnos sabiduría, al ver que Dios es generoso, que da sin reproche, es que debemos acercarnos con fe. Pidan con fe, dice Santiago. Dios nos va a dar sabiduría. Dios está dispuesto a ayudarnos a vivir de una manera adecuada. Así que pidan con fe. Y esto es interesante, hermano, porque Santiago al decir pidan con fe, le está diciendo a ellos y nos dice a nosotros de que Él tiene una mejor solución. Cuando Santiago les dice pidan con fe,
le está diciendo de que sin Él jamás vamos a poder salir adelante. Cuando Santiago le está diciendo pidan con fe, le está diciendo de que Dios va a completar su obra en nosotros. Pidan con fe, nos dice Santiago, sin dudar. Porque el que duda, dice Santiago, es llevado de allá para acá. Es inconstante, es indeciso. Es llevado por el mar, por el viento, es llevado por el viento de allá para acá. Todos dudamos, es verdad. Abraham dudó, David dudó, pero eso no era una actitud siempre de ellos. Porque lo que le preocupa a Santiago es la integridad del creyente. No está diciendo tú nunca vas a dudar, tú puedes dudar, pero que eso no sea una actitud de siempre. Porque el que es así, que siempre duda, es inconstante, es movido, no es coherente, no es sincero. Santiago está diciendo que el que duda no tiene el ancla para el alma, como dice Hebreos. No ora al Señor con sinceridad ni coherencia. Un día está deseando la sabiduría del mundo y otro día está deseando la sabiduría de Dios. Un día dice, sí, Señor, ayúdame. Otro dice, no, Señor, no me ayudes, no te metas. Esa es la persona que duda. Y ese es el peligro de aquel que duda. Es inconstante en todo lo que hace. Si esa es nuestra actitud, si estamos dudando siempre, es el momento en que le pidamos al Señor que nos ayude a cambiar y comenzar a esperar de que nuestras oraciones van a ser contestadas. Santiago termina estos versículos 8. Aquella persona que duda, es indeciso, es inconstante en todo lo que hace, es una persona de doble ánimo. Es una persona que contrasta con el carácter de Dios y nosotros somos llamados a imitar al Padre. Santiago está hablando de alguien que cambia constantemente sus lealtades, que piensa de forma equivocada de cómo es Dios. Por lo tanto, el llamado de Santiago es más que no tener duda en momentos puntuales. El llamado de Santiago es que tú y yo seamos personas de carácter y de fe, a ser personas a lo que Dios nos ha llamado a ser. Dios, hermanos, nos da la sabiduría para entender nuestra necesidad. Necesitamos de Dios. Por último, versículos 9 al 11, dice, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador y a este se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dios también nos da sabiduría para saber quién en verdad somos. Fíjense lo que Santiago está hablando acá. Primero, debo decirle que acá hay el primer problema de interpretación de Santiago que podemos ver, y seguramente si ustedes se meten más, profundizan un poco más en Santiago, aquí está hablando de dos tipos de personas, pobres y ricos. Nadie en duda de que el pobre siempre recibe el favor de Dios, pero el rico, siempre nosotros tendemos a inclinarnos de que el rico es el malvado. Y sí, Jesús atacó al rico muchas veces, pero como les decía, incluso Santiago también ataca al rico en el capítulo 2 y en el capítulo 5. Pero como les decía, Santiago se basa mucho en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, rico no es sinónimo de malvado. Y también tú puedes ver en los evangelios cómo ricos se arrepienten y conocen al Señor, como Zaqueo. Zaqueo tenía bastante dinero. Lo podríamos catalogar como rico. Y él también se acerca al Señor, recibe al Señor. Y conocemos la historia de Zaqueo. Por lo tanto, en este versículo, como en el capítulo 4, del versículo 3 al 17, Santiago nos está mostrando algo interesante.
de que en la congregación hay ricos y pobres. Y es interesante porque Santiago le está hablando a ellos. Y vivir sabiamente es vivir sabiendo quiénes somos. Porque si ustedes se fijan en sus Biblias, los que tienen NBI, dice Santiago, siéntanse, ¿qué cosa? Orgulloso. El de humilde condición, siéntanse orgullosos. Y en la versión 60 dice que se gloríen. El pobre en su exaltación y el rico en su humillación. ¿Qué está diciendo Santiago acá? En la sociedad de aquella época, al igual que la nuestra hoy, ellos, la sociedad, la cultura, define quiénes somos. Es cosa de mirar la publicidad, es cosa de mirar los debates, si hay que usar corbata o no. Es cosa de ver incluso nuestra actitud, de cómo nos acercamos a ciertos tipos de personas. Es cosa de mirarnos y darnos cuenta cómo nos miramos unos a otros. Pero nuestra identidad no es lo que dictamina la gente, ni en la forma en que los demás te ven. Nuestra identidad debe ser recibida de la manera en que Dios nos ve. Esa es nuestra verdadera identidad. No es tu ISAPRE, no es la marca de tu ropa, no es si eres presbítero o eres diácono o asistes regularmente. Tu verdadera identidad, dice Santiago, siempre está y siempre estará en Cristo. Por eso Santiago dice que el que es humilde, gloríense en su exaltación. Le está diciendo a ellos, no importa lo que la sociedad te diga. Le está diciendo a ellos, no importa la humillación que estás pasando por causa de tu fe. Le está diciendo a estos hermanos pobres en su mayoría, le está diciendo, tú tienes que verte como Dios te ve. Porque esa es tu verdadera identidad. Y por eso Santiago le dice, gloríate en tu posición, gloríate en tu exaltación, siéntete orgulloso. Y yo aquí me hice la pregunta y dije, ¿el cristiano debe gloriarse? A ver, ¿cómo es eso? Santiago me está diciendo, gloríense. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nos gloriamos en cosas que no deberíamos gloriar. La base de gloriarnos muchas veces no está en Cristo, no está en nuestra posición de exaltación, sino está en lo que tú haces, en lo que tú dices, en cómo llevas tu vida. Pero debemos, Santiago le está diciendo, ustedes deben gloriarse, sentirse orgullosos por la posición que ustedes tienen, que es de exaltación. Le está recordando a estos hermanos pobres, a estos hermanos humildes, le está diciendo, queridos hermanos, ustedes pertenecen a un reino celestial. Esa es su posición. Le está diciendo, queridos hermanos, estos cuerpos de humillación van a ser transformados en cuerpos de gloria, como dice Pablo. Por lo tanto, transmitir es que los creyentes deben mirar más allá de la perspectiva de este mundo y deben comenzar a entender de quiénes son y adoptar la visión que Dios tiene de ellos. Ustedes, queridos hermanos, todos nosotros, fuimos escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Fuimos perdonados y amados mediante el acto redentivo de Jesucristo en la cruz. Ustedes son apartados y santificados por el Espíritu para ser herederos de las bendiciones eternas. Ese eres tú. No es lo que dice la gente. Y debes sentirte así. Debes sentirte orgulloso. No porque tú te lo mereces, porque es por gracia. Porque Cristo hizo todo lo posible para esto. Y eso es lo que Santiago le está diciendo. ¿Qué importa lo que la gente dice de ustedes? ¿Qué importa que te digan tú eres pobre? Si esa no es tu posición es otra. Es interesante lo que le dice Santiago a estos hermanos y lo que nos dice a nosotros. Pero por otro lado, tenemos a los ricos que deben gloriarse en su humillación. Y aquí Santiago le pone harto pino para los ricos. Porque la metáfora que él utiliza también toma ejemplo de los ricos. ¿Por qué? Porque el creyente que es rico en esa época, siempre, yo creo que en todas las épocas,
Siempre es tentado a verse como alguien importante. Siempre es tentado a verse como el mundo lo ve. Y Santiago le está diciendo, no te gloríes en tu dinero o en tu posición social, porque todo eso en un día no muy lejano se va a marchitar. Sino, gloríate en tu humillación, como una persona que se identifica con aquel que siendo rico se hizo pobre, con aquel que fue despreciado, con aquel que siendo en forma de Dios se hizo hombre, con aquel que fue desechado. Con él debes sentirte orgulloso, con él debes identificarte, no con lo que dice el mundo, no con los abrazos, no con los ceros en tu cuenta corriente, no con los abrazos que te dicen qué bueno tu situación económica. Porque Santiago le está diciendo que jamás, con toda tu riqueza, jamás vas a poder obtener la salvación. Santiago le está diciendo a estos hermanos ricos, también hermanos en la fe, que todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Y en ese sentido Santiago le dice, humíllate, porque todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Vayan y díganle esto a un rico que no es cristiano. Dile, oye, no es por ti, es por el Señor. ¿Qué es Señor? Mis manos, mis estudios, mi familia. Pero Santiago le está diciendo, todo lo que tú tienes, hermano rico, es por el Señor. Así que siéntete orgulloso en tu humillación. Entonces, Santiago, ¿qué nos está diciendo acá, hermanos? Santiago nos está diciendo que debemos gloriarnos en nuestra exaltación, de cómo Dios nos ve. Esa es tu verdadera identidad. Pero también por otro lado, Santiago nos dice que tú eres un mendigo delante de Dios. Y debes gozarte en humillarte, en que tú reconoces absolutamente de que todo lo que tú eres, de que todo lo que tú tienes, viene de Dios. Santiago termina convenciéndonos de que todas las apariencias terminan, de que tú y yo tenemos fecha de vencimiento, que todo lo que tú tienes se va a terminar, de que todo se va a secar. El problema no es ser rico o ser pobre, porque Santiago tenía bien claro esto. No es que la iglesia solamente deben haber pobres o solamente ricos. El problema de Santiago es otro, que ve Santiago es otro, de que ambos podían querer salvar sus propias vidas y al final perderlas. Porque la sociedad le dice al pobre, tú estás mal, tú debes ser como el rico. La sociedad le decía al rico, pobre que seas pobre, no puedes ser pobre, serás mal visto. Y Santiago le está diciendo a ambos, si ustedes tratan de salvar sus vidas, las perderán. Por eso siéntanse orgullosos en su verdadera identidad. Vivir vidas sabias es saber que tenemos nuestra identidad solo en Cristo. De que solo el Evangelio nos da noticias eternas, nos da tranquilidad eterna. Lo terrenal se marchitará. Sin Cristo no somos nada. Yo quiero concluir con lo siguiente, hermanos. La falta de gozo, la falta de reconocer nuestra necesidad y la falta de saber quiénes somos y de gozarnos en nuestra identidad, verdadera identidad, hace que muchas veces tú y yo no vivamos una vida que glorifique a Dios. Hace que muchas veces no vivamos una vida que glorifique a Dios y mucho menos disfrutar de Él. Solo en el Evangelio, solo en Jesús, vamos a poder vivir de manera sabia en medio de este mundo caído. Tú vas a salir de acá con los problemas, con las tentaciones, pero solamente la sabiduría de Dios nos va a mostrar de cómo debemos vivir. Así que el desafío de Santiago, queridos hermanos, es que podamos vivir vidas íntegras, vidas sabias, vidas que glorifiquen a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, el desafío es ese. ¿Cómo tú estás viviendo? ¿De manera sabia? Sabiendo que las pruebas que tú estás pasando, ¿está Dios ahí?
como alguien que reconoce que necesita de Dios, de que Dios tiene las fuerzas, de que Dios tiene la solución mejor que la tuya. Estás viviendo como aquel que sabe quién es. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos aliente, nos anime, que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas para ser íntegros, llevar vidas sabias. ¿Les parece si oramos al Señor? Gracias a Dios por tu palabra, primeramente. Porque muchas veces nosotros